Amén. Hermanos, he preparado un mensaje. Miren que ayer, el viernes en la noche, ministrando a una pareja de novios, me robaron mi laptop, así que hoy no voy a tener proyector. El Señor, pero un día vamos a ilustrar ese acontecimiento en alguna prédica. Todavía estoy esperando dónde encaja bien, pero porque todo lo que nos pasa es para el bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluyendo hasta un ladrón en la vida de uno. Entonces hoy vamos a la antigua, hoy no vamos a tener proyector. Sí que está bien, vamos a estar más relajados. Hermano, tenga su Biblia abierta en Hebreos, capítulo 13. Solamente vamos a ver tres versículos solamente. Y he titulado este mensaje, dos actitudes de la grey hacia su pastor y dos actitudes del pastor hacia su grey. Y están bien consignados lo que significa la labor pastoral y también la actitud que debe tener el rebaño de Dios con el pastor de una iglesia. Cuando el apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces, también 3 veces el Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y el Pedro le decía: sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. La única forma en que un pastor muestra amor a su Dios, a Dios Padre, es a través de pastorear sus ovejas. Y la palabra pasto aquí, pastorear las ovejas o pastor, se requiere a apacentar la grey de Dios, a darle pasto a la grey de Dios. Y ese pasto únicamente es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la labor fundamental, máxima, es dar pasto al rebaño de Dios, que es su palabra. Y esa es la vocación que debe tener el pastor hasta que pierda la voz, hasta que esté incapacitado. Su labor es dar todo el consejo de Dios. El Señor nos ha llamado a eso, exclusivamente a eso. Una vez el apóstol Pablo señaló en la carta a los tesalonicenses que él fue tierno con ellos como la nodriza atiende a sus propios hijos. Una nodriza es una sirvienta que atiende niños, pero mayormente una nodriza que atiende a sus propios hijos todavía es una doble dádiva tener a una nodriza que atiende a sus propios hijos con ternura, con cariño, con amor, porque el amor es el que logra el resultado y la palabra de Dios es la que logra el crecimiento. Entonces, hoy vamos a ver estos dos textos que nos deben ubicar en cuanto a una actitud doble de mi persona como pastor hacia ustedes y ustedes hacia mí. Veamos los versículos, dos casos. Primeramente, el apóstol dice que imitar la fe del pastor, en este caso de la grey hacia el pastor, de acuerdo al resultado de su vida. Imitar la fe de acuerdo al resultado de su vida. Y vamos a ver, dice, verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es un deseo de la palabra, es un anhelo de la palabra de Dios, es que ustedes se acuerden de los pastores, pero no un recuerdo para tener un retrato allí o para tener un culto a la personalidad. Es un recuerdo de aquellos pastores que dice que le hablaron la palabra de Dios. Y pienso absolutamente que como mi labor pastoral será recordada si he hablado la palabra de Dios. Si no hablé la palabra de Dios, no va a haber recuerdo, no va a haber ningún tipo de herencia. Y aquí habla, acordados de vuestros pastores. Quiere decir que en el tiempo de la vida de esta iglesia, yo soy un pastor, pero yo estoy en turno al bate, pero van a venir otros pastores. Y los pastores que van a hablar la palabra de Dios son los que van a ser recordados.
porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que es viva y eficaz, y el pastor que habla la palabra de Dios será recordado. Y ustedes se van a acordar si uno ministró la palabra. Si no ministramos la palabra, seremos borrados de las mentes, porque no hay palabra que no sea viva, sino la palabra de Dios. Entonces, es un deseo enorme de que solamente ministremos la palabra de Dios. Los que estamos discipulando, maestros aquí o discipuladores, tienen que estar muy convencidos que el resultado lo da si nosotros estamos regando el agua de la vida, que es la palabra. Si estamos dando la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para aquellos recién nacidos en la fe. Debemos ministrar la palabra de Dios, mantener los senderos antiguos, saber que la palabra de Dios es la que produce el resultado. Y ustedes, dice aquí, acuérdense de los pastores, pero que han hablado la palabra de Dios. Y más adelante también, para mí ahora, como pastor, puedo estar celoso de ministrar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser un estilo de vida encarnado en aquel que la ministra. Es decir, que yo puedo ser un falso profeta o un falso maestro o un falso predicador si no vivo lo que digo. La palabra debe ser ¿qué? Vivida. Los fariseos eran expertos en decir y ordenar y hacer que la gente, obligar a la gente a hacer cosas que ellos no hacían. Por eso Cristo dice, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Pero nosotros como pastores estamos obligados a vivir el estilo de vida que predicamos, porque eso sería un falso testimonio, ¿cierto o no? Sería un falso testimonio que lo que estoy diciendo no lo estoy viviendo. Sería una hipocresía eso. Por eso dice la parte B de este capítulo, de este versículo 7. Considerad. ¿Qué es considerar? Considerad, es decir, evalúa cuál haya sido el resultado de su conducta. Miren, no estamos imitando por imitar. No es que el pastor es el jefe de la iglesia, no es que el pastor es el dueño de la iglesia y por tanto hay que imitarlo. No, se imita de acuerdo a ¿qué? Al resultado. Cristo lo dijo, por los frutos los conoceréis. No estamos imitando por imitar. Se imita de acuerdo al fruto de vida, al resultado de la vida. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiere decir que la palabra de Dios produce un resultado y la autoridad de un ministro está en que sea un ejemplo de vida de que lo que está predicando lo está viviendo. Y eso es autoridad. Cuando un pastor pierde autoridad, cuando está predicando algo y no vive lo que dice, ahí no tiene autoridad. Igualmente en la casa, si un marido dice, de acuerdo a la Biblia, yo soy la cabeza de la casa. Momento, de acuerdo a la Biblia, usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La autoridad del marido está en proporción de la entrega que tiene a su familia. La autoridad se gana con el ejemplo. Y aquí lo está diciendo. La imitación de una fe. Acuérdate de los ministros, acuérdate del pastor que habló de la palabra. Acuérdate de eso, te puedes acordar de la palabra que ministró. Pero imita de acuerdo a la conducta que tuvo. ¿Está claro eso? Y eso el apóstol Pablo lo señala también. Búsquense en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno puede ver personalizado a Cristo en una persona.
Y esa persona es digna de imitar. Qué tremenda responsabilidad que el apóstol Pablo diga, imítenme a mí, imítenme a mí. ¿Podrás tú decir eso, hermano? Mira, imítame a mí. Wow, eso es autoridad. Imítame a mí porque yo imito a Cristo. Soy imitador de Cristo. Entonces significa que el Cristo es el sol y nosotros somos la luna. Somos nuestra vida, la luz que hay en nosotros. Es un reflejo de Cristo en nosotros. Que la gente ve las buenas obras y glorifican al Padre que está en nosotros por la luz que ve en el testimonio. Sed imitadores de mí. La carga pastoral es ministrar la palabra, pero ser un ejemplo para la grey. Un ejemplo que se gana y tiene que reflejarse. Saber que, por ejemplo, cuando un pastor ofende a alguien, es una ofensa dura, porque es una autoridad espiritual. Tenemos que ser siempre muy vigilantes del ejemplo que mostramos, porque si el pastor es legalista y es bravo, así mismo va a ser su iglesia. La iglesia es el reflejo del liderazgo que ha recibido. Por eso que es fundamental tener un estilo de vida que hable por nosotros, que sea fidedigno, auténtico. Y miren que el verso, volviendo a nuestro texto de Hebreos, dice el verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que los pastores van a estar ahí. Yo tengo un tiempo de vida terrenal, voy a partir, vendrán otros. Y si el pastor ministra la palabra y es un ejemplo de la grey, Cristo será imitado hoy, ayer, hoy y por los siglos. Porque el fin de todo es imitar la persona de Cristo. Tener la imagen del Señor en nosotros. Es una gran carga, una gran responsabilidad ser no solamente predicador, sino también ser un ejemplo en persona. Es un ejemplo. Y ¿saben qué? No existe mayor vocación. Yo estudié Derecho y la carrera de Derecho en Panamá de noche son 7 años, más 1 año de graduación. Y en mi anhelo personal yo quería ser profesor de la universidad, quería enseñar académicamente mi carrera, pero cuando tantos años de experiencia, trabajé 25 años como un abogado banquero, pero no ha existido mayor satisfacción en mi vida personal, en la plenitud de una persona, que ministrar la palabra de Dios. No hay algo que llene más, que tenga más satisfacción que poder dar el consejo de Dios. El saber que siempre va a haber un hálito de vida, va a haber un consuelo, una exhortación, una amonestación, una reprensión, una instrucción para alguien, para ayudar en alguien. Y no hay cosa más bella que darse a la iglesia del Señor y a Cristo Jesús. No hay cosa más extraordinaria que eso. Y las vivencias son inmensas, inconmensurables, como dice el apóstol San Pablo. Miren, allá en el interior donde yo me crié, había un muchacho desadaptado, un muchacho que venía de la capital, muchacho problemático, peleón, siempre andaba con su cara amargada. Ustedes saben, con las miradas esas, cuando tú te has criado en un barrio de esos hostiles, que tienes que tener miradas como de pocos amigos, porque para que nadie se meta contigo, ¿no? Y una intimidación, una mirada así de león a león, ¿no? León no come león. Entonces no mostrar nunca debilidad. Así llegó él al interior, con cara de que no te metas conmigo si no estás en problemas. Y ese muchacho era un problema, también vicioso, desordenado. Tendría como 14 años. Imagínate lo que le venía a ese muchacho. Yo no tenía Cristo ni nada, ninguno de nosotros, pero a ese muchacho un tío le dio un caballo. Le dio un caballo viejo para que lo cuidara. A este muchacho capitalino que no
que tenía poco tiempo de conocer una gallina viva. Le dan un caballo. le dan un caballo y resulta que ese caballo le cambió la vida. Porque él estaba en el parque así. Dice, ajo, tengo que llevarle agua al caballo. Ajo, voy a ver si el caballo se comió ahí en el lote donde lo amarré, si se comió toda la hierba. Voy a ver si está enredado la soga. Voy a ver si está bien. Voy a ver si se escapó. Y así, chequeando y velando por ese caballo, ese muchacho fue cambiando. Se volviendo más responsable, más sobrio, un hombre más maduro. Porque verdaderamente, hermano, nosotros maduramos en la medida que adquirimos responsabilidades. Por ejemplo, para mí el matrimonio, a mí me ayudó. A mí me ayudó el matrimonio porque yo tiraba más a lo bohemio. Era la vida loca, ¿no? Y era un poco desordenado. Entonces, cuando me casé, oye, eso fue algo grande para mí. No tenía Cristo en mi corazón, pero el solo hecho de que esta mujer depende de mí, eso para mí me aplomó y me afirmó y tenía que velar por ellos. Y vino Richie, veía al niño y oye, todo eso me acomodó. O sea, yo tuve un caballo que atender. No, ese fue el mal chiste. Eso fue un mal chiste. Eso fue una broma, mala broma. O sea, me estoy refiriendo, eso era más para soltarlos. Me estoy refiriendo más bien en la responsabilidad. En la medida que uno se va debiendo a otra persona, va madurando uno y va fortaleciendo va adquiriendo una sobriedad en la vida. Y a mí el matrimonio me ayudó. Sentir que yo tenía que proteger a esta mujer. Y Katiuska, honestamente, ustedes la conocen, ella está suelta, ella está libre. Ella es una mujer, ella misma, ella no pareciera que tuviera una soltura suelta de verdad, pero siempre yo he velado por ella, he querido que siempre se sienta la reina de la casa y tiene su reinado. Y he protegido mi casa, he velado por mis hijos, he querido que siempre, y era una carga difícil para mí que mis hijos crecieran en una iglesia. Y usted sabe que los hijos de los pastores es un problema, porque se sienten como unos peces en una pecera. Ese es el hijo del pastor, mira cómo se comporta. Pero gracias a Dios que en la iglesia se ha ministrado la palabra de Dios y no existe el legalismo de estar viendo cómo está la conducta del otro. Y ellos se han sentido complacidos creciendo en la iglesia. Pero ahora, cuando tú tienes una responsabilidad mayor, donde ya tú te debes a un rebaño, y más que ese rebaño no es tuyo, sino de Dios, porque Cristo dijo, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Del Señor, no son mías, son del Señor. Yo estoy cuidando un rebaño que no es mío, pero tengo que cuidarlo como mío, porque dice la Biblia que si uno es asalariado, cuando uno pastorea por el dinero que recibe, ve venir al lobo y huye. Entonces, este grado de responsabilidad que transformó a este muchacho, lo he vivido yo multiplicadamente, porque hay almas que cuidar, hay almas que atender. Y el pastor se pasa, un pastor de ovejas, de ovejas a ovejas, se pasa llevando a las ovejas a pastos, hay que llevarla a aguas para tomar, tiene que estar vigilante para que los lobos no entren al rebaño. ¿Qué vienen siendo los lobos? Los lobos son aquellos que quieren apoderarse de las ovejas del Señor, quieren traer una doctrina equivocada, quieren dividir la iglesia del Señor en provecho personal. Y el pastor tiene que estar vigilante, no dormirse, y tiene su perro ahí. Por si acaso cabecea el perro, si está así. El perro para el pastor duerme con un ojo y el otro tiene semiabierto, observando, vigilando. Y siempre estamos totalmente entregados a eso. Ahora, mi labor como pastor es ministrar esa palabra y ser un testimonio viviente de la palabra del Señor. Ahí está nuestra autoridad. Y ahí ¿qué dice? Búsquense también Filipenses 3:17. Filipenses 3:17.
Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo espero que ser un buen modelo, digno de imitar. Pero para asegurarme que soy un modelo digno de imitar, debo imitar a Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esa es la labor. Y es un grado de responsabilidad. No sabemos qué tiempo estaremos pastoreando, pero ese debe ser la herencia de una autoridad espiritual para los pastores que vengan, también que sean medidos con eso. Queremos un ejemplo de vida y queremos que ministres la palabra de Dios, porque por ella crecemos para salvación. Crecemos para salvación. En segundo lugar y último, volvemos a nuestro texto, dice en el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, esto no es dictadura. Esto no es un gobierno de déspotas. Si estamos ministrando la palabra de Dios y todo el consejo de Dios es nuestra autoridad, debemos obedecer a los pastores porque están dando la instrucción bíblica para las vidas de las almas que están ministrando. Por ejemplo, siempre que sea mi persona o sea los diáconos de la iglesia, si estamos ministrando a alguien, ¿cuál debe ser el consejo que debe salir del pastor? ¿Cuál debe ser el consejo de un diácono que está ministrando? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Siempre le digo, mire hermano, imagínense los problemas de los conflictos matrimoniales. Los conflictos matrimoniales, yo siempre lo digo, yo no soy corregidor, yo no soy juez, yo no voy a estar, a ver, dígame usted ahora, bien, muy bien, sí, sí, eso estuvo bien, oye, usted estuvo bien mal aquí, como le contestó él, y a ver, no, pero ella tiene razón también en lo que pasó, o sea, ¿quién le dijo que nosotros estamos para eso? Yo nada más tengo que quizás escuchar, vamos a escuchar, pero el consejo que va a ser el mismo. Oye, tú amas a tu mujer, como Cristo amó a su iglesia, y tú, mujer, tú respetas a tu marido, que cuando dice algo, tú dices, sí, pero, y estás siempre en contradicción a la autoridad de tu casa. Siempre vamos a volver al consejo de Dios. Usted va donde tu hermano Alcedo, mi cardiólogo, mi precioso y amado cardiólogo, a mi hermano Alcedo, me hago mi electrocardiograma allá, hace tiempo que no me lo hago, hace tiempo. Y yo sé que estoy bien porque me dice, pastor, vamos a hacer una parrillada en la casa. Así que ya sé que si estamos bien, podemos comer algo de colesterol aquí. Pero mi hermano Alcedo, cuando me dictamina algo, una receta, él cumple en dar su consejo médico. Pero ¿a qué le corresponde al paciente? Él tiene que ir a mi casa y decir, ¿tú te tomaste el medicamento? ¿Usted se tomó el medicamento? No. Su deber es dar la receta. Y nuestro deber es que acatar la receta. El pastor tiene que dar la receta médica, bíblica, pero corresponde al hermano sujetarse y acatar la instrucción bíblica que da el pastor. Si la receta es eminentemente bíblica, dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores. No queremos escuchar esa palabra en estos tiempos posmodernos, donde nadie quiere obedecer nada, pero la palabra dice obedecer. Es la misma palabra que habla en Efesios cuando habla de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y cada vez que ministro, yo me alegro cuando digo, mire hermano, bíblicamente usted debe hacer esto. No le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Nunca voy a decir, usted tiene que hacer esto. No,
voy a decirle lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Es diferente o no? Es totalmente diferente. Si yo digo, si alguien me pregunta, porque nosotros los latinos somos muy dados a que nos digan, pastor, ¿qué tengo que hacer? Digo, no, un momento, yo no le voy a decir qué tiene que hacer. Yo le voy a decir lo que Dios dice que tienes que hacer. Porque no es obedecerme a mí, es obedecer a la palabra de Dios. Porque yo no soy un dictador, ni quiero serlo. Quiero ser simplemente un vocero de Dios. Un vocero de Dios, ¿qué significa? Que yo hablo lo que Dios dice. Dice en su palabra. Yo no quiero hablar por Dios, ni en lugar de Dios, sino hablar lo que Dios dice. No sé si está claro eso. Porque somos muy dados infantilmente de que si yo te digo, tienes que hacer esto, y te sale mal, tú me dijiste esto. Como le dijo Adán al Señor, la mujer que tú me diste fue la que metió la pata al darme la fruta que tú dijiste que no comiera, pero ella fue la que... No. Y nosotros los latinos somos muy dados a no aceptar nuestras responsabilidades propias. Cualquier cosa, cualquier consejo, hermano, no es Ricardo el que te está hablando, es la receta médica del Señor. Yo solamente doy el medicamento que el Señor te da para esto. Si alguien me viene a decir a mí, por ejemplo, mira, y dentro de mi pecho, pastor, yo he sufrido una injusticia. Me he encontrado con un enemigo que me ha hecho esto, y eso me ha dolido. Yo estoy lacerado por el rencor, pero es que me la ha hecho es una injusticia, pastor. Y yo veo que esa persona está bien y yo estoy mal, y yo veo que ni le duele, ni se afecta, ni se incomoda cuando me ve, y lo mal que me ha hecho. Digo, hermano, ¿qué dice la Biblia? Perdonad todo pecado que hagamos. Porque si tú no perdonas las ofensas que los hombres te hagan, yo tampoco te voy a perdonar tus ofensas. ¿Cuál es la receta médica? Perdona. Perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Te vas a tomar siempre el aceite castor del perdón. Te lo tienes que tomar y dice, no me gusta, pero tengo que tomarlo. Y dice la Biblia, orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen y ultrajan. ¿Tú has puesto a orar por un enemigo? Señor, yo te pido, Señor, que por esta... se me traba la lengua, solamente pensar en... Digo, Señor, Padre, me tomo mi castor, yo voy a orar por esa persona y la perdono, Padre de corazón, y ayúdame a través de la palabra tuya. El pastor siempre está autorizado solamente a instruir lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Y siempre digo que somos nosotros los meseros. El pastor es un mesero que lleva una comida preparada por un chef llamado el Señor. Él no puede alterar esa comida, le puede dar forma. Puede presentarla en un plato bien elegante, con sus cubiertos, con sus manteles, pero tiene que esa comida ser preparada por el chef. Y yo, como soy un simple mesero, que llevo lo que el Señor dice. Y si yo estoy llevando la palabra de Dios, usted está llamado a obedecer lo que Dios dice, ¿sí o no? ¿Ah? Esa es mi responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y honestamente, por ejemplo, en el anexo que está ahí abajo, yo no he metido mi cuchara en nada. Yo no he metido mi cuchara en las togas, en los colores de las togas, o no me he metido mi cuchara en las cortinas, o no he metido mi cuchara en el desayuno que comimos allá abajo. Todas estas cosas, libertad. Pero en lo esencial, que es la doctrina, unidad espiritual. Porque ahí sí meto mi cuchara, porque lo que es esencial, lo que es sustancial, tiene que ser una sola forma de hacerlo, que es la palabra de Dios, la autoridad infalible de Dios. De ahí en adelante, libertad. Libertad. A veces dicen, una vez los hermanos dijeron, los de acá del grupo, bueno, vamos a traer corbata.
Bueno, y hoy solamente Diógenes vino con corbata. Ahora, eso te quita el tener menos unción, de que Diógenes va a tocar mejor la guitarra con corbata o sin corbata. Eso es que no es esencial. Pero lo que es bíblico, obediencia y sujeción. ¿Estamos claros? Obediencia y sujeción. Y usted me va a decir, mira hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? No vamos a hablar tonterías humanas y que crean discusiones inútiles. Siempre vamos por el camino directo. ¿Qué dice el Señor? Mire, pastor, que hay un negocio que es bueno, que me parece rentable, pero parece como ilícito esto. Digo, parece, ya solamente como que te parezca, el Señor ya, pregúntale al Espíritu Santo, ¿tú te complaces, Señor, en hacer yo este negocio? No, te va a decir Él enseguida. Entonces, para un lado, ¿esto edifica? Entonces, el mandamiento es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay una razón. La razón fundamental por la cual hay que obedecer y sujetarse a los pastores, lo dice más adelante, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es velar? Estar en guardia. ¿Qué es velar? Ser un atalaya, vigilante. Vigilante. Velan por vuestras almas. Y las almas, el pastor debe saber, un buen pastor debe saber, que las almas solamente son vigiladas y guardadas si la palabra de Dios es ministrada. Miren, vamos a buscar en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 18 al 21. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, está el apóstol Pablo hablando con los pastores, obispos, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Miren, ese es un hombre que puede hablar con testimonio. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que él se ha comportado con un buen ejemplo y que ha ministrado fielmente el consejo de Dios. Ahora váyanse al versículo 26. Dice, versículo 26, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo un pastor es limpio de la sangre de todos los que están aquí presentes? ¿Cómo yo puedo sentirme que he hecho un trabajo de valor, que estoy limpio de la sangre de todos? Aquí lo dice el verso 27, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios. Mientras que esté anunciando todo el consejo de Dios, estoy libre de la sangre de todos. Y eso es mi responsabilidad delante del Señor. Veamos hasta hasta 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño con que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y obispo ahí no tiene que ver con un sombrerón largo, sino con pastorado. Os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de dónde salen los lobos? De aquí mismo sentados, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, para prevenir los lobos, ¿qué hay que hacer? Velad otra vez. Velad, alerta, guardia, acordaos que por 3 años
de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo. ¿Quién es el único que puede preservarnos de la instrucción, de la intromisión de lobos? La palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La grey es del Señor. Y voy a rendir cuentas. ¿Dónde? Para Él, delante de Él. Por eso que la obediencia al pastor es fundamental, porque tú eres el responsable directo de lo que está pasando aquí. En mi casa, ¿quién es el responsable en nuestra casa? ¿Quién? ¿La mujer o el marido? El marido. ¿Quién va a rendir cuentas a Dios de la vida y la salud de mi casa, de nuestra casa? El marido. Así que aquellos hombres que se meten debajo de la falda de las mujeres y dicen, tú tienes la culpa, alcahueta, por ti estos niños están en problemas, porque tú eres una consentidora, ningún argumento va a valer delante del Señor. Tú eres el responsable de lo que pasa en la casa. En la iglesia, ¿quién responderá delante del Señor? El pastor, aquí lo dice, va a dar cuenta, miren, se lo voy a leer de nuevo, como quienes han de dar cuenta. Yo voy a rendir un reporte, voy a tener una rendición de cuentas ante el Señor de cómo ministré este rebaño. Si ministré el rebaño ministrando la palabra y siendo ejemplo de la grey, yo puedo rendir un buen informe. Pero ustedes, si saben que yo soy el que voy a responder, deben obedecer la instrucción y sujetarse al consejo bíblico que dan los pastores. Dice aquí que si no obedecen, dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando un pastor no le hace caso a nadie y no tiene liderazgo, ya ese hombre va a venir así a predicar, digo, vaya la vida. O va a usar el púlpito para defenderse desde acá. Dios quiera que eso nunca ocurra. Y la alegría del pastorado. ¿Yo por qué estoy tan alegre en el pastorado? Porque yo tengo una aceptación y una alegría de que la opinión pastoral tiene un peso muy grande en esta iglesia. Y sé que ha venido ganado por el celo de estar fiel a la palabra del Señor. Y esa reputación es la que permite que la opinión del pastor tenga valor en esta iglesia. Gracias sea dadas al Señor Jesucristo. Dice aquí, porque esto no es provechoso, no es provechoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que de aquí para allá? De mí hacia ustedes, mi deber es ministrar la palabra y ser un ejemplo. Y si yo soy un ejemplo, ustedes deben imitar la fe de ese ejemplo que hemos recibido. Y ese ejemplo viene de imitar también ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Muy bien. Quiero también que lean conmigo la razón de ser de la iglesia del Señor, segunda de Timoteo 4, 1 al 3. Puede ser que eso esté equivocado. 4 del segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Sí es correcto. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarga el apóstol San Pablo al pastor Timoteo? Te encarezco ¿qué? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es instar allí? Estar siempre trayendo el consejo de Dios a cualquier tiempo, en cualquier ocasión. Dice, redarguye. Redarguye, ¿qué es? Predica para hacer que cambien la mentalidad, la mente. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué hay que hacerlo urgentemente en estos tiempos? ¿Por qué más que nunca hay que predicar la palabra? Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
Estamos viviendo tiempos donde ya la gente no quiere escuchar sana doctrina. Quieren escuchar, ahí lo dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que en los postreros días, que son estos tiempos, la gente va a buscar maestros y predicadores que le prediquen lo que ellos quieren oír. Yo quiero oír que este año voy a tener un marido. Quiero oír que este año va a ser exitoso mi negocio. Yo quiero escuchar eso. Quiero escuchar a Walter Mercado. Quiero escuchar, como dice aquí, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Fabuloso el mundo de Walt Disney. Fabuloso, el mundo fantástico. Ellos quieren escuchar eso. Quieren escuchar canciones de amor. Quieren escuchar boleros. Que no quieren escuchar la sana doctrina. Eso es la crisis mundial. Pero nosotros como pastores debemos predicar la palabra del Señor porque vamos a rendir cuentas a Dios sobre eso. Sobre eso. Y la palabra de Dios a veces sabe como el maná. Usted sabe el maná, ¿no? 40 años comiendo maná en el desierto. Pero el maná debía ser algo eminentemente nutritivo. No se enfermaban. No había problema porque ahí no había centros hospitalarios ni nada de eso, ni inyecciones, ni vacunas. Y con ese maná debió ser bárbaro, ese maná, ¿no? Eso era como un centro, una cosa. Oye, qué cosa más multivitamínico y tenía de todo. Pero ¿qué pasaba? La gente comía maná en hojaldra, en pizza de maná con maná. Entonces llega un momento en que dice la Escritura que comenzaron a quejarse, sobre todo los extranjeros que estaban en el campamento, de que este maná era insípido, que no sabía nada. Y dice, ay, ¿te acuerdas cuando comíamos carne en Egipto? Oh, sabroso esas carnes con cebolla, con comino, qué rico. Éramos esclavos, pero comíamos bien, no esta cosa que no sabe a nada. La sana doctrina, como no es algo que es fabuloso, sino que es una comida como es, no es un pan, es un pan sin levadura. No le agregamos el ingrediente de lo que queremos escuchar, sino lo que es. Y entonces el hombre no quiere eso. El hombre quiere escuchar lo que él quiere oír. Lo que él quiere oír. Yo me he encontrado con personas que han aconsejado que no le ha gustado. Entonces lo peor es que van buscando otros consejeros por otros lados para escuchar lo que ellos quieren oír. Ese es el hombre de hoy. Pero nosotros nos llaman a predicar lo que la Biblia dice. Búsquense el último texto de esta parte, Efesios 4, versículo 11 al 16, dice, esta es la labor, y él mismo constituyó a unos que, apóstoles, a otros profetas, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y miren que casi el pastor y el maestro van pegaditos, porque el pastor, no todo pastor es maestro, pero no todo maestro es pastor, pero todo pastor tiene que ser maestro. ¿Y por qué Dios constituyó esto? Con un solo fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué constituye Dios pastores, evangelistas, profetas? Para perfeccionar, para madurar a los santos, para que los santos a su vez sean obreros del ministerio. Esa es la labor. Es un relevo generacional. ¿Saben cuántas iglesias hay por ahí que han tenido un amor eterno con su pastor? Pastores de 35 años pastoreando, 40 años, se murió el pastor, partió con el Señor y están buscando uno igual a ese que se fue. Y qué lío para encontrar el amor perdido. Eso no es bíblico.
Porque la labor pastoral es perfeccionar a los santos para que estos a su vez sean el relevo como obreros del ministerio. Como obreros del ministerio. Ahora, hermanos, para finalizar, como una aplicación a nuestra iglesia. Hermanos, quiero decirles que cada vez que vamos a encontrarnos, mi deber es dar una receta médica bíblica. Y usted, si en ese momento es paciente, paciente no de paciencia, sino de paciente, de enfermo, es tomarse el medicamento que da el Señor. Si yo doy la receta y usted no se toma el medicamento, no es responsabilidad pastoral que el consejo fue malo, sino que fue un mal paciente. Aquí en la Kindle estoy suscrito a la revista Selecciones, ¿no? La revista Selecciones tiene varios artículos médicos y esas cosas. Y había uno de que 21 tips sobre los médicos, sobre los cirujanos. Y hablaba que en los Estados Unidos hay miles, con el perdón, de pacientes que le han puesto stent y que no necesitaban stent. Stent se llama, ¿no? Porque pudieron haber basado un tratamiento, etcétera. Pero una de las cosas que dice que una de las cosas que más le preocupan a los médicos, cualquier médico en cualquier lugar, es que él dé un tratamiento y el paciente no se sujete al tratamiento. Esa es la parte. Entonces, mi labor, ¿cuál es? Dar la receta y el hermano acatar la receta bíblica. Si no obedece la receta, está en contradicción al mandamiento de Dios que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mi labor es velar por la salud del alma. La alegría del pastor es que tomen en cuenta su consejo. La alegría del pastor es que acepten el buen consejo en obediencia y sujeción siempre y cuando sea bíblico. Y yo oro para que el anhelo mío como pastor sea lo que dice el último texto, Colosenses 4:12. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras. Mire, he tomado un versículo de un saludo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. Aquí, ¿qué oraba Epafras? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis como firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa es mi labor. ¿Mi labor cuál es? Dar el consejo de Dios para que estén, ¿qué? Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese es el trabajo que hay que hacer y hay que orar por eso. Hay que orar por eso. Yo quiero terminar mis días como un buen pastor. Y oro por el Señor, yo quiero ser un buen pastor. Siempre oro así. Y siempre el Señor me contesta: apacienta mis corderos. Siempre me dice lo mismo: apacienta mis corderos. Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y esa es nuestra labor fundamental. Que seáis firmes, perfectos y completos como Dios quiere. Vamos a orar en el nombre del Señor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, yo te pido de corazón que estoy muy agradado por este hermoso día en que esta Grey distingue a este siervo, a este obrero. Y yo, Padre, este halago de hoy, este día tan agradable, me hace a mí doblar un deber ser, un deber dentro de mi corazón de ministrar la palabra de Dios y de ser un ejemplo viviente de esa palabra. Señor, yo te pido también que esta Grey considere que el consejo que doy, si es bíblico, lo obedezcan y se sujeten a él. Si es bíblico, que ellos lo acaten
porque yo soy el que voy a responder ante ti de la salud espiritual de esta Grey. Y como soy responsable, quiero dar el buen consejo. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a que esta Grey sea firme, perfecta y completa en lo que tú quieres. Oro por eso, oro de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.